Quiero hacer un poquito de historia que nos va a ayudar para entender un poco más lo que quiero compartir como sermón. Nosotros llegamos a la iglesia hace unos 35 años más o menos. Digo nosotros, mi esposa, yo y parte de mi familia. Y siempre hemos escuchado, desde entonces hemos escuchado que Dios ha dado una promesa, una palabra de promesa para esta iglesia. Y durante todo el tiempo hemos estado anunciándola, pensando en ella y sabemos que esa promesa sigue en pie, porque el Señor cumple su promesa. Amén. Es la promesa que está en el Salmo 32, versículo 8. Te haré entender, ¿cómo dice? Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Fijaré sobre ti mis ojos. Pero el versículo añade algo más. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo o el burro, que tienen que ser sujetos con cabresto y con freno, porque si no, no vienen a ti. Entonces, esa promesa está vigente, es para nosotros. La iglesia Árbol de Vida es una iglesia normalmente muy nueva, pastores. Los hermanos antiguos, los que fundadores, los que han venido con toda esta historia que estoy contando, son pocos los que estamos acá. El domingo pasado estuvo un hermano por aquí que ninguno conocía, el hermano Chávez, ¿se acuerda? Él dijo, no, yo soy miembro de esta iglesia. Bueno, muchos como él están en otros lugares, otras ciudades, otros están sirviéndole al Señor, otros están regados por todos lados. A nivel mundial tenemos algunos hermanos. Bueno, y durante el tiempo que hemos estado aquí, hemos estado meditando en esta promesa, en la promesa del Señor para Árbol de Vida. Con la venia del pastor Harold, voy a decir lo siguiente. Ellos llegaron acá y les ha tocado un momento bastante duro por el asunto de la pandemia. Usted sabe que la pandemia ha movido todas las iglesias, no solo esta, sino todas las iglesias. Y de todas maneras, ellos al llegar acá como pastores, seguro que tenían muchas expectativas grandes, porque ellos no venían para un lugar, una iglesia pequeña, sino una iglesia ya estructurada, con más de 70 años de fundada, y bueno, con una administración también muy eficiente. Y todo esto creó en ellos una expectativa y es natural que haya sucedido eso. Pero yo he estado observando, pensando en esta promesa, he estado observando cómo Dios, desde la llegada de ellos para acá, ha empezado a encarrilarnos nuevamente en esa promesa. Y lo digo por lo siguiente. Ha habido un movimiento en la iglesia, un mover en la iglesia, un inicio en la iglesia. Como dije, esta es una iglesia nueva y hemos empezado con un mover de oración, y en nuestras oraciones estamos pidiendo por todo lo que tiene que ver con la iglesia, por la administración, por la finanza, pero sobre todo los sábados cuando nos reunimos a orar, estamos orando por los predicadores, por el predicador de turno, y estamos viendo cómo Dios está respondiendo. No sé si ustedes han notado que el pastor Jaro últimamente ha estado predicando unos sermones muy ungidos,
una enseñanza muy directa, y eso ha estado despertando en nosotros una nueva forma de querer escuchar más y aprender más, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Mire, el ejemplo, el año pasado, el Señor, yo sé que el Señor lo ha estado guiando en todo esto, Él recibió del Señor la idea de compartir en Mateo los estatutos del reino, o sea, la bienaventuranza, ¿se acuerdan? Y todas las prédicas desde el capítulo 5 hasta el 7, creo que llegó, fueron muy edificantes para la vida de la iglesia. Yo lo sentí así y muchos hermanos lo consideraron también así. Este año, al principio de año, Dios le dio a él un tema, y creo que coincide este tema con lo que la promesa de Dios que ha dado a la iglesia tiene que ver mucho, y es la misión de Dios. Pastor, siga así, que es lo que Dios realmente quiere hacernos entender y mostrarnos el camino por donde debemos andar. Hay dos palabras que son comunes en medio de la iglesia del Señor, y es visión y misión, ¿verdad? La visión es lo que nos muestra a nosotros un destino. Esa es la visión. Nos señala un destino. Pero la misión es la que nos indica cómo caminar, cómo andar para llegar a ese destino. Entonces, yo creo que este tema de la misión de Dios es importante para nosotros como iglesia y debemos ahondar en ella. Yo voy a hablar un poco de ella, pero quiero al final de todo esto, pensar cuándo y hasta en qué momento, hasta dónde vamos a llegar con esto de la visión de Dios. La misión de Dios entonces debe ser para nosotros la motivación más grande de nuestra vida como hijo y como pueblo de Dios. Amén. La misión de Dios debe ser la motivación más grande de nuestra vida como hijos y como pueblo de Dios. Toda la Biblia, lo compartió el pastor, el primer sermón que predicó sobre esto, habla de la misión de Dios. Y la Biblia también habla desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta el último libro, habla del Señor Jesucristo. Él creo que citó a Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, donde Juan especifica que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, hablando específicamente del Señor Jesucristo desde el principio. En el libro de Apocalipsis, en el último libro, que es el libro de Apocalipsis, el último capítulo 22 de Apocalipsis, el mismo Señor Jesucristo en el versículo 13 dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Entonces podemos decir que el Señor es el primero y el último misionero. Amén. Recuerden que Él vino como el delegado para cumplir la misión de Dios. Él vino para establecer el camino, cómo cumplir la misión de Dios. Entonces, podemos decir que Dios estableció, en el Antiguo Testamento estableció la ley y los profetas. El Señor Jesucristo fue establecido en el Nuevo Testamento como el Señor de la iglesia
y la iglesia como su cuerpo para cumplir la misión de Dios. Nosotros como iglesia, escuchen, nosotros como iglesia no tenemos una misión. La misión es de Dios. Dios nos tiene aquí en la tierra no porque tenemos una misión. Dios nos tiene aquí en la tierra para cumplir su misión a través de nosotros como iglesia. Eso marca una diferencia. Siempre nos dijeron o nos enseñaron o enseñamos que teníamos una misión, teníamos como iglesia una comisión y hablamos siempre como haciendo énfasis de que nosotros éramos los que teníamos que hacer eso. No, Dios lo está haciendo, solo que está usando sus medios para hacerlo. Amén. Ahora, si entendemos todas estas cosas y tenemos todo este conocimiento, entonces nos toca ahora sí entrar en una acción. No podemos quedarnos callados, estáticos, porque debemos discernir dónde lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Entonces, tenemos que discernir dónde Dios está trabajando para nosotros unirnos al trabajo que Dios está haciendo. Dios siempre ha tenido como una misión establecer un pueblo, unos hijos numerosos, grandes, que lo adoren, que le sirvan. Un pueblo especial, un pueblo escogido, un pueblo adquirido. Y Dios estuvo dispuesto a pagar un precio para tener ese pueblo. En Juan 5:17 es una cita que también conocemos. El Señor Jesucristo hablando dice que mi Padre trabaja y yo trabajo también. Pero también Jesús agregó otra palabra que nos ayuda, nos inspira en todo esto de trabajar con Dios. Él dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Lucas 2:49. Entonces Dios trabaja en el pasado, trabaja en el presente, oiga, y está trabajando para el futuro de todos nosotros como iglesia. Y quiero apuntar el sermón hacia eso. La misión de Dios es eterna, porque todo lo que tiene que ver con el reino de Dios es eterno. Pero esta misión va a tener un fin. Hay un fin para la raza humana. Hay un fin para esta tierra. Hay un fin para todo el sistema, todas las cosas que hoy existen. La Biblia nos habla a nosotros de cielo nuevo, tierra nueva. La Biblia nos habla a nosotros de la restauración, de al final de los tiempos. La Biblia nos habla a nosotros también de que habrá un juicio. Un justo juicio. Dios es el juez justo de la tierra. Entonces, el juicio de Dios vendrá primero y después vendrá la restauración de todo lo que Dios ha creado. Dios estableció su visión para llevarnos a un lugar seguro. El Señor Jesucristo dijo unas palabras en la cruz, consumado es.
Y esto significa que, en otras palabras, Él dijo, está hecho. No hay otra forma. Así lo ha establecido el Padre. Está hecho. Entonces, Dios está trabajando ahora mismo a través de la iglesia, a través del Santo Espíritu, a través de la palabra, porque se acerca un final. Se acerca un momento cuando todos los seres humanos, después de haber una grande tribulación, después de haber guerras, terremotos, peste y todas estas señales que el Señor describió en Mateo 24. Cuando Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan de que Abraham intercedió por Sodoma y por Gomorra? Y empezó exigiéndole a Dios que si habían 50 justos, ¿cómo era posible que iba a destruir la ciudad? Y Dios le dijo, si hay 50 justos, no la destruya. Pero luego se dio cuenta que no habían 50 justos. Y fue rebajando la cantidad hasta que prácticamente quedó como en 10. Y lo último, no se enoje mi Señor, pero si hay 10, el Señor dijo, si hay 10, no la destruyo. Entonces, Abraham le dijo estas palabras a Dios. ¿Cómo, antes de empezar a negociar con él la posibilidad de que no destruyera la ciudad, le dijo, ¿cómo es que el juez, el Señor, juez justo de toda la tierra, no haga eso, no proceda a hacer eso, porque usted es justo, pero Dios, que conoce todas las cosas, le marcó una pauta y lo llevó hasta considerar que realmente no habían todos los justos que Abraham estaba pidiendo. Yo les quiero invitar a ustedes para que en estos días estudien en el libro de Apocalipsis los 3 últimos capítulos, el 20, el 21 y el 22, esos 3. El 20 habla de el juicio. Ahí ustedes van a observar en qué consiste todo el juicio que Dios tiene para hacer. El 21 habla de la restauración de cielo nuevo y tierra nueva. Y el 22 ya es como el lugar donde nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, va a estar eternamente con Dios. Entonces el juicio de Dios es justo. Habrá una redención final. A veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo será esto? ¿Cómo será el cielo? ¿Cómo será la nueva tierra? ¿Cómo será nuestro cuerpo? ¿Cómo habitaremos allá? ¿Qué vamos a hacer? ¿Acaso vamos a volar como los ángeles? ¿O vamos a reconocer a nuestros familiares, a los amigos? ¿Nos vamos a encontrar con...? Hay muchas preguntas que de pronto hacemos con relación a esto. La Biblia no nos especifica o no nos responde a muchas de estas preguntas que nosotros tenemos como seres humanos. Pero la Biblia sí nos señala y nos especifica el cómo y el quién. El cómo va a ser un juicio, cielo nuevo, una tierra nueva, y el quién, Señor Jesucristo como el juez justo, es el encargado. Él es la persona que nos puede ayudar, nos puede
guiar, tenemos nosotros que tomar el ejemplo del Señor, seguir las pisadas del Señor para ir caminando ese camino hacia la eternidad y hacia el encuentro con nuestro Padre Celestial. Dice el capítulo 22 de Apocalipsis que veremos al Señor tal como es, le veremos cara a cara. Y entonces estaremos allí para adorarlo, alabarle. Dice este capítulo que ya el sufrimiento, no habrá más sufrimiento, ya la maldición que existe sobre la tierra, todo eso va a desaparecer. Entre otras cosas, la Biblia también habla de los enemigos de Dios. Y tengo una lista aquí de los enemigos de Dios, y entre ellos están Satanás, sus demonios, el pecado, la injusticia. Si ustedes observan en la Biblia, se habla mucho de la injusticia. La injusticia en todas sus manifestaciones: opresión, desprecio, el engaño, la mentira, los rencores, la venganza. Todo eso es parte de la injusticia que ahora mismo existe en la tierra y que se constituye como enemiga de Dios, porque Él es el juez justo. Dios nos ha creado a nosotros para que seamos para su gloria y su alabanza, ¿verdad? Tú y yo somos o fuimos creados para la alabanza de Dios. Nuestra alabanza será eterna en la presencia del Señor. Allí estaremos día y noche para alabar al Señor. Es posible que algunos piensen, bueno, pero y entonces vamos a pasar la eternidad en ese estilo de vida. No es solo eso. El capítulo 22 de Apocalipsis habla de un río de vida y habla del árbol de la vida. Y como en sentido figurado, este es un libro difícil de entender a veces, y entre otras cosas, con este libro nos pasa como cuando, a mí me ha pasado, no sé a cuántos de ustedes le ha sucedido, que empezamos como a llenar un crucigrama y nos paralizamos con una palabra que no cabe en los cuadritos, y entonces nos estancamos allí y a veces dejamos eso. Yo creo que el libro de Apocalipsis debemos leerlo no como un crucigrama, aunque tenga algunas palabras difíciles que podamos entender, pero cuando estemos leyendo la Biblia y encontremos esas palabras difíciles que no podemos entender, es preferible buscar los contextos y buscar las palabras que sí podemos entender, y de seguro que el contexto nos va a ayudar para entender un poco más. Entonces, es sentido figurado. Apocalipsis tiene muchas figuras. Habla de un río cristalino, el río de la vida, y habla del árbol de la vida. O sea, que yo puedo entender que el final de la historia, el final de la humanidad, el final hacia donde nosotros estamos caminando, es un final de vida. Es un final de vida. No es solamente vamos a estar todo el tiempo adorando al Señor, no.
ahí vamos a tener nombres nuevos. Vamos a comer, tener la oportunidad de comer del árbol de la vida. Ese árbol ha sido cuidado por cuánto tiempo, desde la creación del mundo. Después que el hombre pecó, desobedeció a Dios y cayó, Dios envió unos ángeles para que resguardaran el árbol de la vida, para que el hombre no tuviera acceso de ir y comer de ese árbol. Y ahí ha estado, y mire lo hermoso de nuestro final, que nosotros tendremos el privilegio de comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua de vida. Señor Jesucristo dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba gratuitamente. Y de su interior correrán ríos de agua viva. El agua viva que el Señor Jesucristo nos da es de su Espíritu. Y cada vez que estamos llenos del Espíritu Santo, podemos saciar la sed de los que están a nuestro alrededor. Podemos ser una bendición para los que están a nuestro alrededor. Cuando uno tiene sed, está desesperado, está en alguna forma agobiado y desea tomar un sorbo de agua. Entonces, pero cuando saciamos esa sed, todo es felicidad, todo es gozo. El final nuestro será un final de vida. La Biblia nos enseña a nosotros cómo adorar al Señor. Y como estamos caminando un camino hacia un final, debemos estar atentos a lo que el Señor a través de su palabra nos está indicando hacer. Y el libro de los Salmos es un libro donde encontramos muchas formas de adorar al Señor. Y lo que nosotros recibimos de la palabra es porque Dios ha permitido que su palabra esté en medio de nosotros como su pueblo, para que la palabra sea como esa lumbrera que va alumbrando el camino que nosotros estamos siguiendo para llegar al final. Siendo el último libro de los Salmos, 150, el versículo 6 termina diciendo: y todo lo que respire, alabe al Señor. Nuestra alabanza a nuestro Dios debe llenar el universo. El profeta Habacuc escribió y dijo: porque la gloria del Señor cubrirá toda la tierra, como las aguas cubren el mar. Y él escribió también sobre la visión y dijo: escribe la visión. El pastor, el primer mensaje que dio sobre la misión de Dios, él dijo: yo he quitado la misión y la visión de Dios, porque nosotros consideramos que esa era nuestra misión y nuestra visión. Y yo creo que, pastor, tenemos que abordar esa misión y esa visión que también en alguna forma Dios las creó para nosotros, pero debemos ajustarla a la misión de Dios. Debemos adorar al Señor con todos los instrumentos que tengamos a la mano. Si no tenemos instrumentos, tenemos las palmas. Los árboles aplauden, las piedras glorifican al Señor. Nuestro final será un final de vida. Allá estaremos con el Señor para siempre, disfrutando de Él. Dice que la maldición que hubo por causa del pecado, todo eso va a ser destruido. El pecado, la maldad, la injusticia, todo tipo de mal que está sucediendo, todo eso va a ser destruido. Habrá un cielo nuevo y una nueva tierra. Yo quiero estar en ese lugar. Dios siempre ha utilizado un remanente
en su misión. Desde el principio, el hombre cae, peca, se degenera e inmediatamente Dios establece un plan de salvación. La primera señal profética del Mesías está en el libro de Apocalipsis. Cuando el hombre peca, se degenera su esencia como hijo de Dios. Era tanta la comunión y la intimidad que el hombre, que Adán y Eva tenían con Dios, que podían conversar con Él, no tenían ningún temor, no tenían miedo. Y sabes que después del pecado, lo primero que experimentaron fue el temor. Y corrieron y se escondieron. Dios sabía que ellos habían pecado. Sin embargo, Dios los llama, porque siempre Dios estará llamando al pecador. Porque Dios tiene una misión. Siempre Dios ha querido tener un pueblo. El hombre es como la corona de la creación. El hermano Polo decía el domingo pasado acá que Dios creó todas las cosas y vio que todo lo creado era bueno. Pero al momento de crear al hombre dijo, y creó al hombre y vio que era bueno en gran manera. Y agregó esa palabra, en gran manera, porque nosotros somos la corona de su creación. Es con nosotros que Dios tiene todo su interés. Por eso nos puso en la tierra, por eso nos creó, por eso nos puso en el paraíso. Por eso nos constituyó como una iglesia. Porque es con nosotros que Dios quiere estar para toda la eternidad. Entonces Dios siempre ha tenido un remanente. Adán. Después hubo problemas cuando empezaron a multiplicarse. El hombre siguió en esa tónica del pecado, de la maldad, de la injusticia. Vino el diluvio. Dios destruyó todo, pero reservó, tuvo en cuenta un remanente y levantó a Noé. Luego de todo esto, creció la humanidad y el hombre seguía en la tónica del pecado, de la maldad. Entonces Dios llamó a un hombre, Abraham, porque siempre ha estado en el corazón y en la mente de Dios tener un pueblo especial para Él. Y tú y yo somos un pueblo especial para Dios. Y luego vinieron los patriarcas, y luego vinieron los jueces, los reyes, y después vino Él mismo en la persona del Señor Jesucristo. Cuando el hombre le fallaba a Dios, cuando el hombre trataba por su propio medio de cumplir la ley que a Dios había establecido como una constitución para que el pueblo de Dios tuviera un estilo de vida diferente a los demás pueblos, no había forma de que los seres humanos pudieran cumplir toda la ley. El Señor Jesucristo vino para mostrarnos el camino, cómo hacerlo. Él dijo, yo no he venido para desbaratar lo que en el antiguo se dio como ley, como estatuto o como ordenanza o como una constitución para un estilo de vida que Dios quiere de nosotros. Yo he venido para cumplir todo eso. Entonces, el Señor Jesucristo es nuestro modelo.
Es nuestro ejemplo. Y de Él es que tenemos nosotros que copiar. Porque Él es la verdad, el camino verdadero, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él, por el camino que Él ha trazado. Entonces debemos seguir el camino del Señor. Nosotros podemos considerarnos, la mayoría de ustedes son personas nuevas, repito, son personas nuevas. Y yo entonces puedo declarar ahora que ustedes y nosotros, los más viejitos y antiguos que hemos quedado en la iglesia Árbol de Vida, son el remanente que Dios ha escogido para esta iglesia. Ustedes y yo somos los remanentes que hemos quedado. Muchos están en otros lugares sirviéndole al Señor, algunos se fueron con la pandemia, muchos murieron, todo esto ha pasado. Mire, nosotros creo que la mayoría aquí tuvimos el virus, pero Dios no permitió que nos fuéramos porque Él sigue trabajando y quiere que nosotros trabajemos con Él. ¿Amén? La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, en la parte final: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo vamos a hacer todo esto? ¿Cómo vamos a seguir al Señor? ¿Cómo vamos a caminar? Y qué bueno que estamos empezando un nuevo año. Y qué bueno que hoy entendemos que somos el remanente que Dios ha dejado en la iglesia. Y qué bueno que estamos recibiendo enseñanza sobre lo que Dios tiene en su corazón y en su mente para con nosotros como hijos y como pueblo. Dos cosas que encierran toda la lista que tengo aquí, que les voy a anunciar. Y que debemos proponer y procurar tenerlas en cuenta en nuestra vida. Hacer justicia o practicar la justicia y santificarnos cada día. Esas dos cosas son pilares, fundamentos para empezar entonces a hacer del diario vivir un estilo de comportamiento como hijos de Dios. Concentrados en la persona del Señor Jesucristo. Viviendo su ejemplo como el primer misionero de Dios. Aprendiendo de Él lo que Él quiere enseñarnos a través de su Espíritu Santo y la palabra. Que nuestros pensamientos y nuestras acciones estén enfocadas siempre en Él. Que cuando vayamos a hacer algo o actuar de alguna forma, pensemos cómo lo haría el Señor. Que nuestro ministerio y servicio en la iglesia y a la humanidad sea como para Él. Que todos nosotros procuremos la unidad y cosechemos entre nosotros la unidad, la hermandad, que crezcamos espiritualmente, numéricamente y doctrinalmente. Que fomentemos el amor y la misericordia de Dios con todos nosotros, entre nosotros y con
los que están fuera de la iglesia. Que hagamos de la oración un estilo de vida, que nos comprometamos a orar por nuestros pastores, por el liderazgo de la iglesia, que todos los días le pidamos al Señor que Él cumpla su promesa de hacernos entender y señalarnos el camino por donde debemos andar. Que ese sea nuestra respuesta a las bondades de Dios, que esa sea la demostración de nuestro amor hacia Él. Que podamos nosotros entender como hijos que tenemos un Padre que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que nos provee, que nos ayuda. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana, alguien escribió esto, la vida cristiana es bendición y batalla, bendición y batalla, y llenó una hoja de eso. Y es cierto, cuando tú tienes bendición, tienes que enfrentar batalla. Y cuando enfrentas la batalla con dignidad como hijo de Dios, entonces tienes la bendición. Y ese es el caminar, eso es lo que Dios nos está llamando a hacer este año y el resto de la vida que tenemos hasta que el Señor nos llame o hasta que el Señor venga, hasta que suceda todo lo que la Biblia en el libro de Apocalipsis ha anunciado. Mi amado, mi amada, no podemos ser los mismos. Si hemos entendido esta mañana que Dios nos está indicando el camino por donde debemos andar, entonces tenemos que reaccionar. Estamos abriendo como iglesia las capacitaciones para los discipulados. En estos días nos reuníamos en la oficina y estábamos mirando todo el material que tenemos discipulado y les cuento que tenemos un buen material para compartir con la iglesia, con ustedes. Necesitamos maestros para enseñar a los nuevos. Necesitamos maestros para ayudar a los hermanos para atenderlo y ellos puedan tener su curso de clases bautismales. Necesitamos maestros que nos ayuden a enseñar a los nuevos cómo desarrollar una vida cristiana. El primer jueves de febrero vamos a empezar los discipulados. Hay un material que estuvimos mirando y yo dije, este material es para los hermanos de la iglesia nuevos que están llegando, que es posible que por la pandemia, cuando cerramos las iglesias, no han tenido la oportunidad de tener un discipulado. El llamado es para ti, hermano. Necesitamos conocer de las Escrituras, necesitamos entender el libro de Apocalipsis hasta donde Dios nos dé la capacidad de entenderlo. Para ubicarnos en el tiempo, en el momento, Dios vive, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él empezó una obra allá en el huerto del Edén y ha continuado su obra a través de Jesucristo, su Espíritu Santo y la palabra. Pero su finalidad, el fin de todas las cosas, el fin de la visión de Dios es que estemos un día allá en una nueva tierra, un nuevo cielo, adorando al Señor por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar un audio. Pero presta mucha atención. Yo sé que esta mañana tus oídos han estado atentos a escuchar lo que yo he hablado acá. De pronto no he dicho todo lo que tengo que decir o que tengo escrito acá, pero el Espíritu Santo de seguro que toma algunas palabras de las que yo dije y las ha grabado en tu corazón.
Y si oyes la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Cierra tus ojos. Y allá el hermano. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Sí, pronto. He aquí, vengo pronto. Dichoso el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las oí y las vi, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Mira que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para poder tener acceso al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Fuera los perros y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿A quiénes? A las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Padre, te damos muchas gracias, porque hoy has querido, Señor, mostrarnos un panorama diferente, porque hoy has querido mostrarnos el final de todo nuestro caminar. Gracias porque podemos entender que hay un final, y ese final es eterno, porque tú eres Dios eterno,
y como pueblo viviremos eternamente contigo y disfrutaremos de tu amor, disfrutaremos de un cielo nuevo y una nueva tierra. No habrá dolor, no habrá llanto, tristeza, enfermedad. Todas estas cosas viejas serán destruidas. Todo será felicidad, gozo, alegría, paz en la presencia de nuestro Creador. Y tú te gozarás y te mostrarás tal como eres y te veremos cara a cara. Cuando nuestro cuerpo sea transformado, se ha mudado este cuerpo corruptible y entonces tengamos un cuerpo como los ángeles, un cuerpo como tuvo Adán al principio de la creación, sano, sin preocupaciones, sin temores. Gracias, Señor, porque es lo que tú has decidido. Y para ellos has pagado un precio grande en la persona de Jesús para llevarnos al lugar donde tu corazón guarda un deseo para estar con nosotros. Muchas gracias, Señor, te damos. Te adoramos y te bendecimos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén y amén.